Bueno, el tema de la clase, que vamos a ver el primer tema de trabajo en lengua de segundo año que vamos a tratar, es el tema de leyendas. Seguramente más cerca del finalizar de la clase vamos a hablar un poco de mito o en el medio también vamos a charlar sobre mitos, pero principalmente sería las leyendas, ¿sí? En el aula virtual ustedes tienen ya el material de lectura teórico que explica qué son las leyendas, las características y demás. Em, bueno, empezamos. Las leyendas. Cuando decimos leyendas, tenemos que pensar en todos aquellos relatos, em, historias contadas que tienen como característica principal que se transmiten oralmente o se transmitían oralmente. Eh, con el paso del tiempo, las leyendas se fijan de manera escrita. En el contexto en el cual surgen las leyendas, eh, la- la- los textos escritos, la popularización de los textos escritos no existía. Entonces, en un comienzo son relatos que se transmitían de boca en boca, de generación en generación. ¿Sí? Em, Esto le da características particulares porque al pasar de una generación a otra y después pasar a escrito, las versiones de las leyendas van cambiando, van tomando la forma de la persona que la cuenta, van adoptando características de la persona que la cuenta. Eh, Vamos a encontrar leyendas en todos los lugares del mundo, en todos los pueblos. Cada pueblo tiene sus leyendas. Eh, una de las características principales, lo que le da la particularidad a las leyendas, a diferencia de otros relatos que se transmiten oralmente, es la cuestión de que se pueden ubicar en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Sí? No son relatos tan antiguos o que no se puede saber en qué momento de la historia aparecieron. Que sí, eso pasa con los mitos. Los mitos son mucho más eh, datan de mucho tiempo mucho más tiempo atrás, casi conjuntamente con el surgimiento de las religiones. Por eso los mitos tienen algunas características similares a las religiones. Em, lo importante que tienen que saber es que de donde viene la palabra leyenda, proviene de leyenda o legenda, que tiene que ver con aquello que significa aquello que debe ser leído. ¿Sí? Otra característica o otro elemento importante es que explican elementos, cuestiones de los pueblos de donde surgen. ¿Sí? Acá en Córdoba y en Argentina tenemos muchas leyendas que son propias. La mayoría o muchas están relacionadas con surgimientos de determinados personajes muy pintorescos de cada región. Em, pero también, como tienen que ver con los pueblos, muchas tratan sobre el origen de alguna planta o alguna flor o algún río o alguna característica particular de la zona en la cual surgen. Em, por ejemplo, la leyenda de la flor de ceibo, la leyenda de la yerba mate, que la vamos a ver en un ratito. eh, Distintas leyendas tradicionales, populares y conocidas en nuestro país. Entonces, hasta acá. Relatos, historias que se transmiten de manera oral, de generación en generación, y que tienen que ver mucho con el pueblo en el cual surgen, en el entorno histórico en el cual surgen, y geográfico. Eh, Estos relatos, con el tiempo, pasaron a ser escritos y al fijarse por escrito aparecen versiones distintas a las de que fueron originalmente. Obviamente que esas versiones van cambiando depende el autor que la toma y que la transcribe. ¿Sí?
Entonces, orales, textos, relatos orales, historias de los pueblos que tratan sobre características de los pueblos, que se transmiten generación en generación oralmente, que tratan sobre temas de los lugares de donde surgen. Otra característica importante de las leyendas serían los personajes, que aquí también se diferencian de otro tipo de textos. En general, las leyendas están protagonizadas por humanos o justamente por humanos, pero que sufren algún tipo de transformación. Eh, que pueden sufrir alguna transformación en el cuerpo. Estos personajes se conocen como antropomórficos porque cambian de forma. Por ejemplo, el, el, el lobizón o el hombre lobo, el lobizón acá en Córdoba, el hombre lobo, la leyenda del hombre lobo, bueno, es un hombre o una mujer que determinadas características y con sucesos lo transforman en un animal. Bueno, esos tipos de personajes son personajes tradicionales de la leyenda. La gran diferencia con los mitos es que justamente las leyendas, como se pueden ubicar en el tiempo, algunos de estos personajes pueden decirse o pensarse la existencia de estos personajes. No quiere decir que existan en realidad tal como se los cuenta, pero uno puede ubicar algunas cosas de la realidad en estas creaciones. ¿Sí? No, por supuesto los dioses, como en el caso de los mitos, que la mayoría de los mitos están protagonizados por dioses. En las leyendas aparecen algunos personajes que pueden tener características o ser dioses, pero no son los principales personajes. Pueden tener funciones importantes, pero el principal característica es lo que tiene que ver con el ser humano. ¿Sí? Eh, Em, bueno, entonces, otra característica dijimos, no solo la transmisión, sino que cómo son los personajes y cuál es su función. No hay que olvidar que las leyendas también tienen una función, o sea, para qué se contaban, una función de tipo moral, que es transmitir algún tipo de valor relacionado con esto, ¿no? Que en el contexto en el que surgen, quieren explicarle algo a un grupo de personas o alguna característica que deberían tener en cuenta de lo que hacen eh, para poder influir en las actitudes, ¿sí? No solamente la cuestión ficticia, porque un elemento importante de las leyendas que son ficciones y que están protagonizadas por seres sobrenaturales, sino que a su vez sirven para explicar algo del mundo, ¿no? Y transmitir algún valor con relación al mundo. Eh, a diferencia de los cuentos y de los mitos, estos serían los personajes que protagonizan las leyendas. Están contadas siempre en tercera persona, o sea, no hablan desde el yo, sino que el narrador cuenta la historia de la leyenda y los sucesos que van a acontecer. Como todo tipo de texto de historia, tiene tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Entonces, a nivel estructural tendría introducción, desarrollo y conclusión. Eh, ¿Alguna pregunta, Matías? Porque los otros chicos no están. Si no hay ninguna pregunta. Sobre todo tiene que quedar en claro la cuestión de relato ficcional protagonizado por seres sobrenaturales que originalmente se transmitía de generación en generación y que luego con el tiempo se fijó por escrito. La característica también de que, por supuesto, se pueden ubicar en un tiempo y en un lugar muy claro. Esto lo diferencia del mito, que no es así, digamos, ¿no? Uno no puede ubicar preciso en el tiempo en el cual se cuenta el suceso, la historia. Las leyendas tienen que ver con los pueblos y tratan sobre cuestiones de los pueblos. También hay una cuestión o hay un tipo de leyenda que son las leyendas urbanas, que son las que surgen en un contexto mucho más cercano en el tiempo.
y que son aquellas que se transmiten en las zonas de poblados o que tienen que ver con algo de la sociedad actual. Eh, Hay muchas leyendas urbanas, en Córdoba está plagado de leyendas urbanas, está la pelada de la cañada, bueno, en San Vicente tienen varias leyendas también, muy interesantes. En Villa María hay una leyenda muy interesante sobre las tumbas paradas, que son unas tumbas muy particulares que se trajeron de Europa y que los habitantes del lugar cuentan la leyenda de que estas tumbas que están paradas pertenecen a dos amantes del siglo XVIII, me parece, y que bueno, y que a la noche o si las se giran solas, digamos, que tiene que ver con una historia de desamor y demás, y que bueno, y que la leyenda cuenta que estas tumbas se mueven en el cementerio de Villanueva. Por eso digo, esta leyenda es un claro ejemplo de que tiene que ver con algo de característico del pueblo y del lugar. En la de Villanueva esto es muy particular porque no en ningún otro lugar en el mundo, por lo menos en América, hay tumbas de ese tipo. Entonces, tiene que ver directamente con el lugar de donde surge. Antes de pasar a comparación particularmente con el mito, em, voy a remarcar justamente bien las diferencias. El mito también es un relato de ficción eh, y que tiene que ver con la creencia y los ritos de los pueblos, pero como dijimos, no se puede ubicar precisamente en el tiempo en que sucede la historia que cuenta el mito. Y historia sobre el principio de la humanidad, digamos, el mito. O sea, si uno tuviera que ubicar, la leyenda es más cercana y el mito es mucho más atrás en el tiempo. Eh, y otra de las características que se difiere, que tiene diferencia con la leyenda, es que los mitos están protagonizados por dioses, principalmente, y héroes que llevan adelante una aventura, pero los dioses son los que tienen significación más importante en estas historias. Em, Ahora yo voy a compartir, si se puede y si sale el audio, una leyenda muy cortita de 3 minutos que me parece muy significativa, que es la leyenda de la yerba mate, eh, que es muy significativa para nosotros y voy a ver si puedo hacer la transmisión de la pantalla. Un segundito. A ver si se escucha. Lo vamos a ver.